Muy buenas tardes, soy el profesor Ricardo Romero y estamos de vuelta en una segunda clase con los alumnos de cuarto de secundaria en el curso de Historia. Bien, vamos a comenzar hoy con el segundo tema entonces. En nuestro boletín tenemos como tema el segundo militarismo y la reconstrucción nacional, que es justo el periodo después de la desastrosa guerra que tuvimos contra nuestro vecino país Chile, o también conocida como la Guerra del Pacífico. Para esta ocasión ya sabemos que vamos a utilizar el resumen que yo he preparado para ustedes, sin embargo les sugiero que comiencen con este resumen para después leer el boletín. No hay que dejar de leer la información que se encuentra en el boletín porque también hay información muy interesante. Voy a tratar de resumirlo claramente aquí, así que hay que mantenernos atentos a lo que se va a explicar en clase. Bien, ¿qué es el segundo militarismo o qué es la reconstrucción nacional? Son términos que se utilizan para nombrar a este periodo de posguerra después de la guerra contra Chile. ¿Qué significan cada uno? Se le llama segundo militarismo a ese periodo de posguerra porque es el periodo en el que volvemos a tener presidentes militares. Está bien, volvemos a tener una serie de presidentes militares durante un tiempo y por esa razón se le llama segundo militarismo. Recuerden que el primer militarismo ya fue una época pasada, justo unos años después de la independencia del Perú. La reconstrucción nacional se le llama así también a este periodo porque es la época en la que vamos a reconstruir nuestra nación. No solamente una reconstrucción arquitectónica de la ciudad y de los pueblos que han sido atacados, sino también una reconstrucción anímica, una reconstrucción social, una reconstrucción cultural, porque muy en el fondo también la población fue afectada. Entonces, por esa razón también se le llama reconstrucción nacional de una forma general. Bien, entonces ya sabemos que este periodo se inicia después de la guerra contra Chile, ¿no? Una crisis de posguerra es la que vamos a vivir. ¿Quién va a ser el presidente que va a gobernar en esa crisis? Bueno, el primero que vamos a tener es Miguel Iglesias. Ya sabemos que él fue favorecido por el gobierno chileno y también por el Imperio Británico para que éste pueda firmar el Tratado de Ancón y ser nombrado presidente del Perú. Bien, entonces estamos en el año de 1883 cuando se acaba de firmar el Tratado de Ancón y él entonces es proclamado como presidente. Bien, se produce la rebelión de Atuspari en Huaraz en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque como necesitábamos reconstruir nuestra nación, se hizo una serie de impuestos, especialmente uno que es la contribución personal, ese es el nombre que se le va a dar a ese impuesto, para que la población contribuya con algo de su dinero y puedan reconstruir la nación. O sea, más claro lo voy a poner así. Están pidiendo a los peruanos que puedan donar un poco de su dinero y que con esa plata en conjunto puedan reconstruir la nación. Sin embargo, no muchos lo van a ver de esa manera. Muchos van a tomarlo como un impuesto, ¿sí? Porque es una cobranza en sí que se va a hacer. Y hay algunos pueblos que en realidad no están en la capacidad para poder pagar esa contribución. Y se van a unir y se van a rebelar. Por esa razón se inicia la rebelión de Atuspari en Huaraz, Ancash. ¿Está bien? Esta rebelión no va a tener frutos porque al final las Fuerzas Armadas del Estado, bueno, gobernado por Miguel Iglesias, van a callar a esta rebelión y al final su objetivo no llega a ser establecido. Bien, entonces, como les contaba, no es más bonito escuchar el nombre de contribución personal que tributo. Sabemos que la gente no lo va a tomar muy bien si es que decimos un tributo personal. Más bonito la contribución personal. Por eso se le puso ese nombre. Bien, reconstrucción de la Biblioteca Nacional por Ricardo Palma. A Ricardo Palma, que ya en ese tiempo era uno de los literatos más importantes del Perú, eh, es el encargado, bueno, se le va a encargar la reconstrucción de la biblioteca. O sea, no solamente se va a hacer la reconstrucción arquitectónica de la biblioteca, sino que también se tiene que tener libros en la biblioteca. Entonces, nada vale tener a la biblioteca simplemente reconstruida y no tener que leer. Por esa razón, Ricardo Palma entonces, junto con algunos jóvenes universitarios, van a ir casa por casa, incluso también se van a organizar en grupos para poder ir a uno de estos grupos de vecinos de Lima para que estos puedan donar libros y estos sean enviados a la biblioteca. Y así se reconstruye la Biblioteca Nacional. Bien,
Es por esa razón que se le va a dar el apelativo de bibliotecario mendigo a Ricardo Palma. También durante esta época se va a dar el sacrificio de Daniel Alcides Carrión. ¿Cómo sucede? ¿Por qué sucede? Daniel Alcides Carrión era un estudiante de medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y él hace un estudio para encontrar una vacuna para la verruga peruana, o también llamada mal de Loroya o fiebre de Loroya. Esta enfermedad era traída porque, bueno, bastante gente que vivía en Lima iba a trabajar en las minas que se encontraban en Cerro de Pasco, en Junín, ¿no? Y traían de allá esa enfermedad, ¿no? Esa enfermedad que no en ese momento no se sabía cómo darle solución. Era una enfermedad muy trágica que mataba a bastantes niños y adultos también mayores, a padres de familia que traían esa fiebre de la orolla a Lima también cuando regresaban a sus casas después de sus labores, o sea, labores a veces semanales o mensuales, regresaban a casa. Entonces, como era un problema prioritario, se tenía que dar solución. Y Daniel Alcides Carrillo entonces decide hacer un estudio para ello. Ese estudio lo realiza él mismo inyectándose el virus de la verruga peruana y dando pues una especie de instrucciones de cómo se debería combatir, porque él iba a poner los síntomas en un cuaderno de apuntes que tenía, ¿no? Día tras día, lo que él podía sentir lo iba escribiendo en un cuaderno para que más adelante sirva a la posterioridad y puedan darle uso y encontrar una vacuna que más adelante todavía se va a encontrar. Bien, entonces por esa razón se da el sacrificio, es muy recordado por esa labor que hizo, ¿no? Porque fue importante para la medicina peruana y para la salud pública. Bien, y ahora vamos a ir a uno de los datos más importantes uno de los hechos más importantes que va a ocurrir en este momento, que es la guerra interna o guerra civil entre Andrés Avelino Cáceres, el brujo de los Andes, y Miguel Iglesias. ¿No? Miguel Iglesias, que era presidente del Perú, no va a ser bien aceptado incluso por parte de la sierra que controlaba Cáceres, porque había firmado el Tratado de Ancón, cosa que no convenía. Entonces, por esa razón siempre ha habido una especie de tensión entre ambos líderes, entre Cáceres y Iglesias. Y esa tensión se va a dar a cabo con una guerra. Entonces, hay una guerra interna, Cáceres intenta tomar el poder por golpe de Estado. Hay un primer intento en el que quiere llegar a Lima, y sin embargo no tiene los hombres suficientes para hacerlo. No dura tanto tiempo su toma de Lima y es repelido, ¿no? Entonces él escapa con los pocos hombres que tenía, casi menos de 100 hombres, se van hasta Arequipa y en Arequipa la población de Arequipa le muestra el apoyo a Cáceres y él puede rearmarse desde ahí. Se rearma, hay apoyo incluso también de la República de Bolivia, porque Narciso Campero también fue un amigo muy cercano de Andrés Avelino Cáceres, así que le envía ciertas municiones, fusiles, para que éste pueda rearmar y seguir con su revolución. Recordemos pues que en la guerra con Chile, también el Estado peruano había prestado algunas armas a la República de Bolivia, a las fuerzas de Bolivia, para poder enfrentarse contra Chile, ¿no? Entonces, digamos como una devolución del favor, Narciso Campero, lo que hace Narciso Campero es enviar algunos fusiles para ayudar a la revolución de Cáceres. Y bueno, esto es utilizado por él y se rearma el grupo. Miguel Iglesias no fue detrás de Cáceres. Esa es una de las cosas de la cual se va a arrepentir, porque al no perseguirlo para dar por acabado esta guerra, le va a dar tiempo para rearmarse. Ahí es donde se van a ver de nuevo las fuerzas de ambos militares otra vez. Pero para este momento ya Cáceres había planificado un ataque sorpresivo a la ciudad de Lima sin la necesidad de enfrentarse contra miles de militares que ya estaban listos para salir desde Lima y enfrentarse con él. Este hecho es reconocido como la Guaripampeada, y la Guaripampeada es el término que se utiliza para recordar aquella estrategia militar que Cáceres utilizó para que
haga un ataque sorpresivo a Lima y Miguel Iglesias pueda dimitir. ¿Cómo es que se da esto? Para eso les voy a mostrar un mapa. A ver. Sí, este es el mapa. A ver, sí. Aquí encuentro este mapa que quería utilizarlo para que se pueda mostrar a todos. Este mapa muestra más o menos cómo es que se va a dar la Guaripampeada de la cual estoy hablando. Si bien ven algunas batallas por acá, este es un mapa en realidad cogido de la campaña de la Breña durante la época de la guerra contra Chile. Esas batallas que ustedes ven son de la campaña de la guerra, de la Breña, ¿no? Que se dio en este conflicto. Sin embargo, los voy a utilizar para poder explicarles mejor en qué consiste esto de la Guaripampeada. La Guaripampeada es el término que se utiliza para esa estrategia. Guaripampa es el lugar donde va a llevarse a cabo esta estrategia militar. Las fuerzas de Miguel Iglesias parten de Lima en dirección a Junín para enfrentarse con las fuerzas de Andrés Avelino Cáceres que de Arequipa, después pasando por Huancayo, llegaron hasta Jauja. Sin embargo, Cáceres divide sus fuerzas en dos. Un grupo esperando y otro grupo que va a hacerle frente a las fuerzas de Miguel Iglesias que van a ir llegando. Este pequeño contingente de 2000 hombres que está esperando a las fuerzas de Miguel Iglesias a que lleguen a Junín va a ser una especie de una batalla más defensiva, una batalla en la que atacan y tratan de regresar, de retornar. ¿Pero en dirección a dónde? En dirección hacia el este, cruzando el río Mantaro. Escúcheme bien porque el río Mantaro fue muy importante para lograr esta estrategia. Cuando las fuerzas de Cáceres hicieron como que estaban perdiendo y era mejor retroceder, era un engaño. Querían engañarles de que en realidad no tenían las fuerzas suficientes para vencer a las fuerzas de Miguel Iglesias, así que estaban como que retrocediendo. Y las fuerzas de Miguel Iglesias entonces comenzaron a avanzar, avanzar y avanzar. Y cruzaron el valle del Mantaro. Unas pocas fuerzas se quedaron entre estas ciudades, incluso hasta en Jauja también. Y estas fuerzas comunicaron a Lima de que estaban ganando a las fuerzas de Cáceres. Miguel Iglesias, ¿qué es lo que hizo? Entonces, para ponerle fin a la guerra, dijo, voy a enviar municiones, provisiones para estos soldados para que sigan en la guerra y pongan fin de una vez a esto. Entonces, se está haciendo los preparativos para enviar estas municiones. Los soldados ya cruzaron el río del Mantaro. Entonces, el grupo que estaba esperando de Andrés Avelino Cáceres decide entrar en acción por la retaguardia y cortar las comunicaciones. ¿Cómo qué? Los puentes que comunicaban, que pasaban por el río Mantaro. Es decir, encerraron a las fuerzas de Miguel Iglesias en el valle del Mantaro y les cortaron todos los puentes. Para llegar a Lima van a tener que buscar otro camino y eso va a tomar tiempo. Es por esa razón entonces que después se reúnen con los soldados que habían hecho ese retroceso estratégico. Las fuerzas de Cáceres se reúnen con ese grupo y ahí es donde ellos se juntan y se van con dirección a Lima. Cuando llegan a la ciudad de Chicla, en Chicla capturan un tren. ¿De dónde venía ese tren? De Lima. Ese era el tren que había sido enviado para llevar armamentos, vestimentas, comida para los soldados que estaban ahí. ¿Qué es lo que hace Cáceres? Aprovecha ese tren, lo asalta y con ese mismo tren se regresa a Lima. Mientras en el trayecto estaban con dirección a Lima, se alimentan, se visten con la ropa de los atuendos de las fuerzas de Cáceres, perdón, de las fuerzas de Miguel Iglesias. Quiero hacerles entender un punto acá. Las fuerzas de Iglesias y de Cáceres estaban diferenciadas por colores. Los soldados de Miguel Iglesias tenían un atuendo azulino o azul, conocido por eso lo llamaban a ellos los azules, mientras que las fuerzas de Cáceres estaban vistiendo un uniforme de color rojo. Está bien, por eso se les llamaban a ellos los rojos, ¿no? Entonces,
Cuando Cáceres estaba en el tren con estas vestimentas, les hizo vestirse a los soldados con los atuendos azulinos. Cuando llegaron a Lima, bajaron con los atuendos azulinos y marcharon con dirección a Lima, a la ciudad, a la plaza. Sin embargo, pensando Miguel Iglesias de que esto ya había acabado repentinamente y que ya habían logrado la victoria, se dio cuenta que en realidad no eran sus fuerzas y ahí estaba Andrés Sabino Cáceres y finalmente entonces no le queda otra más que dimitir. Le dieron un ataque sorpresivo. Esa es una estrategia recordada, muy recordada. Y entonces por esa razón que el término de guaripampear, porque hay algunos que utilizan el verbo de guaripampear, significa cuando tú tratas de engañar a una persona distrayéndola con algo para que después le des un golpe, es decir, le des algo certero, algo sorpresivo. Eso es, distraer al oponente o distraer al enemigo para darle un ataque sorpresivo. Eso es guaripampear. Bien, con esta guaripampeada entonces Cáceres llega a Lima, Miguel Iglesias dimite, pero se hacen unas elecciones, cortas estas elecciones, y de las cuales Andrés Sabino Cáceres es elegido presidente del Perú. Y aquí lo tienen. Y he puesto primer gobierno de Andrés Sabino Cáceres porque sí, va a tener un segundo gobierno, pero eso va a ser más adelante. ¿Sí? Su gobierno se inicia en 1886 y va a durar solo 4 años según la Constitución. La Constitución que se va a poner en marcha de nuevo es la de 1860. ¿Ya? Esa es la Constitución que se va a mantener. Y dicho sea de paso, es la Constitución más longeva que tiene el Perú porque va a sobrevivir 60 años sin cambios. Ahora, seguimos. Durante el gobierno de Andrés Avelino Cáceres se sigue con estas medidas de gobierno militar, pero hay cosas que debemos de solucionar, como por ejemplo, una cosa urgente que se tenía que hacer era solucionar la deuda externa. El Perú le debía bastante dinero bueno, a, a créditos extranjeros. ¿Está bien? Aproximadamente la deuda vendría a ser entre unos 50 millones o 51 millones de libras esterlinas. Son, bueno, crédito inglés, ¿no? Que se debe. Y por esa razón que se le pide al Perú que de una vez se pronuncie cómo va a ser para pagar esa deuda. Y no estábamos en la capacidad para pagar esa deuda en ese momento. Entonces, por esa razón que el representante de estos tenedores de los créditos, ¿no? O sea, digamos, los tenedores de estos créditos, de esta deuda, eligen a un representante para que pueda hablar con el gobierno peruano. Este va a ser Michael Grace, quien de origen irlandés, él va a hablar con el gobierno peruano y van a llegar a un acuerdo. El acuerdo que ellos van a establecer va a llamarse contrato Grace simplemente, y hay cosas que obviamente cuando lo leemos sentimos que es muy desfavorable para el Perú. Y sí, sí lo fue. ¿Está bien? ¿Qué cosa es? ¿Qué es lo que el Perú entregaba a cambio de qué? Veamos. El Perú, perdón, ahí me faltó la L, pero el Perú entrega el uso de los ferrocarriles por 66 años a Grace. Primero hay que entender que los ferrocarriles que el Perú tenía en ese momento, algunos estaban incompletos, otros estaban en reestructuración y no teníamos con qué reestructurarlos, y Grace les dijo, oye, dame el uso de tus ferrocarriles por 66 años. No importa si es que estos están en reparación, yo me voy a encargar de repararlos. Incluso las líneas férreas también estaban en reparación, él también se iba a encargar de repararlos. No hay problema, yo me encargo, pero me vas a dar el uso de los ferrocarriles por 66 años. El Perú dijo, bueno, ya pues, si me los vas a reparar, pues ¿qué más quiero? Ya, toma, 66 años del uso de los ferrocarriles. Pero, ¿para qué se utilizaban los ferrocarriles? Pues obviamente para el transporte de mercadería y transporte de recursos, ¿no? Exportar 3 millones de toneladas de guano. Al final creo que se quedó en 2 millones de toneladas de guano, pero igual se dio como
como entrega pues a los ingleses 2 millones de toneladas de guano, que ya saben que son utilizados para fertilizar las tierras agrícolas. Y también se le da la libre navegación en el lago Titicaca, la libre navegación, o sea, obtienen el permiso para navegar por el lago Titicaca. Bien, ¿y qué es lo que el Perú recibe a cambio? Aunque hay algunas cosas todavía que hay que ver porque el documento en realidad es mucho más grande, acá lo estoy tratando de resumir para que se entienda rápido. ¿Qué es lo que recibe a cambio de todo esto? Ya no debe nada a Inglaterra, es decir, la deuda de más de 51 millones de libras esterlinas ya no existiría, ¿no? La deuda externa quedaría cancelada. Así como el Perú ya no tiene ninguna deuda, puede pedir nuevos préstamos y eso es lo que va a acceder más adelante. Se termina de construir las líneas férreas, ya sabemos que esas líneas férreas se reconstruyen porque los van a usar, ¿no? De todas maneras. Y se crea una empresa que va a encargarse de estos ferrocarriles, la Peruvian Corporation. ¿Está bien? Esa es la empresa que se va a encargar de esta administración de los ferrocarriles. Bien, entonces firmado el contrato Grace, entonces se pone fin a la deuda externa. Digamos que es el máximo beneficio que podemos tener ahí, ¿no? La deuda externa, el pago de la deuda externa. Sin embargo, nos ha costado caro. Sí, pues, ¿no? Podríamos decir que es más caro 51 millones de libras esterlinas, sí, lo sé, pero hay bastante beneficio que van a sacar con el uso de los ferrocarriles y las toneladas de guano que se van a dar. Bien, también durante esta época se funda el Banco Italiano, fundado por una colonia de italianos que entre ellos van a dar vida a este banco, ¿no? Más adelante se va a convertir en el Banco de Crédito del Perú, o el BCP, que actualmente conocemos, ¿no? También se compra algunas cañoneras, especialmente la cañonera Lima, que va a ser una compra después de la guerra para que, bueno, pues la gente se dé cuenta que la Armada se está reestructurando, para que no piensen pues que la Armada se va a quedar así de forma desastrosa como terminó la guerra contra Chile. Y también un punto crítico con el discurso en el Politeama de Manuel González Prada. Con este discurso, Manuel González Prada se muestra en contra de los militares. Es un discurso antimilitarista. Y aquí digamos como que les da con palo a los militares después de haber perdido la guerra con Chile y después de lo desastroso que ha sido, ¿no? Esto fue leído durante el gobierno de Andrés Avelino Cáceres y fue leído por un niño, ¿no? El cual, un papel en mano, lo pronunció ante esta reunión, ¿no? Que se encargaba de esta reunión en el Politeama se encargaba de ponerse de acuerdo en cómo iba a ser la recaudación de dinero para recuperar Tacna y Arica, porque recuerden que Tacna y Arica estaba en manos de la nación chilena solo por 10 años para después hacer un plebiscito, pero el Perú quería hacer una compra para de una vez tener las dos provincias aseguradas. Y así, una de las frases que se recuerda de este discurso del Politeama es los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, ¿no? Esa es una de las frases más conocidas, más recordadas por toda la nación peruana. Bien, pasamos entonces al gobierno de Remigio Morales Bermúdez. Hay que recordar que Remigio Morales Bermúdez había participado en la guerra contra Chile. Él había participado junto con Cáceres en el sur cuando pelearon en Tarapacá. Recuerden que Tarapacá fue una de las batallas en que se ganó. Ahí estaba Andrés Avelino Cáceres, ahí estaba Remigio Morales Bermúdez. También cuando se dio la campaña de la Breña, o sea, la resistencia de Cáceres, ¿se acuerdan? En la sierra. Ahí también estuvo Remigio Morales Bermúdez apoyando y se ganaron bastantes batallas. Entonces, Remigio Morales Bermúdez es el segundo vicepresidente de Andrés Avelino Cáceres y cuando se dan las nuevas elecciones, Andrés Avelino Cáceres elige a Remigio Morales Bermúdez como digamos, el candidato del gobierno, el candidato del Partido Constitucional que era el que gobernaba en ese momento. Habían otros partidos como el Partido Civil que igual incluso estuvo de alguna forma ahí. Estuvo también el Partido Demócrata de Piérola, pero sin embargo en estas elecciones cuando se dieron, pues al final
no había candidato que le hiciera frente a esto. Ganó con una mayoría absoluta, creo que más del 66% de los votos. Obtiene Remigio Morales Bermúdez y bueno, gana las elecciones. Ahora, este gobierno también va a durar 4 años, según la Constitución. Durante su corto periodo, digo corto porque a los 3 años de gobierno él enferma y no va a estar tanto en actividad. Incluso antes de terminar su gobierno, él fallece. Entonces esta historia como que va a ser un poco complicada, ¿no? Un poco complicada porque van a haber algunas riñas políticas para poder hacerse con el poder. Pero ¿qué es lo que hizo durante su corto gobierno? Primero, una de las cosas que hay que rescatar es el voto para todo ciudadano que sepa leer y escribir. Pero hay que ponernos a analizar muy bien esto, porque cuando hablamos de los ciudadanos que sepan leer y escribir, significa aquellos que saben leer y escribir español, el castellano. Los quechohablantes no. Sabemos que en la sierra hay una gran cantidad de comunidades indígenas y en ese tiempo también lo había, que hablaban como lengua materna el quechua. En la Amazonía hablan diversas lenguas. El aymara también se hablaba más al sur. Entonces, habían lenguas diversas que la población peruana en su mayoría hablaba también, pero ellos no van a ser considerados para el voto porque no hablaban español. Es, digamos, un punto en el que se puede analizar, se pueden hacer bastantes críticas, claro está, ¿no? Y esto pues sí podemos entenderlo, es totalmente discriminatorio, pero eran otros tiempos, ¿no? Bien, la ley del habeas corpus. La ley del habeas corpus fue establecida en 1893 por el mismo gobierno de Remigio Morales Bermúdez. ¿Qué es lo que significa el habeas corpus? El habeas corpus está escrito en latín y considera, bueno, es como una voz que da el juez, ¿no? Es como, significa en español, tráiganme el cuerpo, habeas corpus. Es como que el juez pide, tráiganme al acusado, y el acusado tiene que decir su versión y tiene derecho a defenderse, claro, legalmente, ¿no? Con abogado y todo. Y si es encontrado inocente, pues se lo libera. Si es encontrado culpable, pues ya entra un proceso. Esa es la ley del habeas corpus, la ley de la legítima defensa. Para evitar arrestos arbitrarios, ¿me entienden? O sea, para que no en la calle simplemente te arresten y te digan, ya sabes que anda para adentro ya, ¿no? Y te acusan de algo y no tienes derecho a defenderte, ¿no? A decir tu versión y a decir que tú no has sido, que eres inocente. Con el habeas corpus se da esta ley para que pueda defenderse un ciudadano. En estos momentos sabemos que no podemos salir a la calle porque si salimos a la calle y sí, pues te llevan a la comisaría porque estamos en cuarentena. Pero haciendo caso omiso a eso, el habeas corpus significa esto, no la ley de la legítima defensa. Bien, a ver, y vamos con el último, que es el segundo gobierno de Andrés Abelino Cáceres. Recuerden que Remigio Morales Bermúdez va a morir antes de terminar su gobierno. Bueno, ¿no? El mismo día que se iban a hacer las elecciones, él muere, curiosamente. Muere, fallece. Y entonces, pues, se tenía que ver a quién van a elegir como sucesor. O sea, a quién van a considerar como sucesor para que este sucesor haga las elecciones. Porque no se puede quedar esto así sin elecciones, se tienen que hacer elecciones. Bueno, habían dos vicepresidentes, Pedro Alejandrino del Solar, que era el primer vicepresidente, y el segundo vicepresidente era Justiniano Borgoño. Sin embargo, hay bastante presión por parte de los caceristas del Partido Constitucional, porque el primer vicepresidente, que era del Solar, ¿no? Alejandrino del Solar, se había mostrado desde ya hace tiempo en contra del partido de Cáceres cuando se hizo las primeras elecciones. Entonces no les convenía,
no les convenía a ellos que este sea el vicepresidente y llegar a las elecciones. Así que presionaron y presionaron para que el presidente elegido sea Justiniano Borgoño y este realice las elecciones. Por presión se logró hacer eso. Y entonces, cuando Justiniano Borgoño toma la presidencia y hace las elecciones, los caceristas tienen casi todo el apoyo del gobierno y de los medios. Ahí es donde saltan algunas figuras que se van a indignar por ello. Por ejemplo, Pierola del Partido Demócrata se va a indignar por esto y va a decir que el control quiere que, o sea, Cáceres quiere que el control del poder vuelva a él y mantenerse ante los militares, y eso es lo que él no quería. Ya sabemos que Pierola ha tenido su época muy, pero muy desastrosa durante la época de la guerra con Chile. No, acá este hombre viene y se indigna contra esto, ¿no? Y aprovecha la oportunidad entonces para hacer una guerra contra él, tratar de darle un golpe de estado. Se une entonces Pierola con el Partido Civil, ¿ya? El Partido Demócrata de Pierola se une con el Partido Civil y crean la coalición nacional. Y esta coalición nacional entonces va a ser la encargada de hacer esta rebelión y tratar de darle un golpe de estado a Cáceres y hacerse con el poder. Entonces, este segundo gobierno de Cáceres no la va a tener tan fácil, porque debido a la coalición nacional de Pierola, Cáceres va a iniciar entonces una guerra contra él. Y esta guerra, durante 3 días sangrientos en la ciudad de Lima, va a provocar bastantes muertes. Muertes que incluso estos soldados, estos hombres que quedan tirados en las calles muertos, va a provocar una especie de temor porque, porque puede provocar una epidemia, pues. Tener tantos muertos tantos días, eso apesta y además también genera enfermedades. Entonces por esa razón que después de los 3 días decidieron por medios diplomáticos decidieron parar una tregua de 24 horas, con una tregua de 24 horas y así poder sepultar a los muertos. Sin embargo, durante esta tregua de 24 horas van a suceder cosas que van a hacer que Andrés Ablino Cáceres decida renunciar. Uno, porque ya no tiene el apoyo de la gente. Ya no tiene el apoyo de la gente como antes, después de lo que había pasado con el contrato Grace. Incluso también hubo un problema con... ahí se inicia también durante su gobierno, su primer gobierno, el problema de la Brea y Pariñas, que eso lo vamos a explicar un poco más adelante, en temas posteriores. Debido a todo esto, entonces, pues el prestigio que antes tenía Cáceres como brujo de los Andes, ya, ese prestigio que obtuvo después de la guerra contra Chile, ya no es el mismo. Entonces, ya no tiene apoyo de la población y por esa razón que decide renunciar. También interviene ahí el monseñor José Maki. Aquí creo que le he puesto monseñor José Maki, quien va a intervenir a conversar con Cáceres. Y como Cáceres sí también, podemos decir que Cáceres puede ser un líder militar muy fuerte y, bueno, casi que nadie se le puede hacer frente, pero tenía fe. Y ante la figura de monseñor José Maki, no pudo más que conversar con él y al final también intervino para influenciar en él, en su decisión última que va a ser la renuncia. Al final, pues Cáceres decide renunciar, se va y el gobierno queda bajo una junta de gobierno presidida por Manuel Candamo. Manuel Candamo se va a encargar entonces de hacer nuevas elecciones a futuro, ya porque de eso se va a encargar esa junta de gobierno. Y en esas elecciones va a salir como vencedor Nicolás de Pierola y lo vamos a tener como presidente. Ahí lo vamos a tener como presidente Nicolás de Pierola. Y aquí la historia va a cambiar porque ya los militares no van a tener el poder. Aquí se van a sentar las bases para una futura república aristocrática que es tema ya de posteriores clases. Bien, entonces hasta aquí hemos llegado con la primera parte después de la guerra contra Chile. Ya, aquí acaba el segundo militarismo y vamos a dar parte a la república aristocrática en el tema número 3, si no me equivoco. Bien, vamos a pasar a revisar el boletín porque quiero terminar con ustedes con las preguntas que se encuentran ahí.
Preguntas que no son tan difíciles, porque si hemos captado bien el tema, las vamos a poder resolver en un par de segundos, par de minutos. No voy a ser tan exagerado en par de segundos. Bien, aquí tengo ya las preguntas resueltas, sin embargo yo tengo que explicarles el porqué de estas respuestas. Por ejemplo, la número 1 dice, señala desde tu punto de vista los aspectos negativos y positivos del contrato Grace. Uno de los aspectos negativos del contrato Grace, por ejemplo, negativos, es por ejemplo la entrega de los ferrocarriles, la entrega de las 2 millones de toneladas o 3 millones de toneladas de guano. Y bueno, eh, es lo que más va a afectar al gobierno, ¿no? Porque esto más adelante le va a traer beneficios a Inglaterra y beneficios que van a ser mayores, ¿no? Y el aspecto más positivo de este contrato Grace es el pago de la deuda externa, es decir, la cancelación total de la deuda, ¿no? de esos millones de libras esterlinas que teníamos. Bien, 2. ¿Por qué es importante la ley del habeas corpus? Porque ya sabemos que así ya no te pueden arrestar sin que tú te defiendas. Tú puedes defenderte legalmente. Esa es la ley del habeas corpus. No se prohíbe arrestar a un civil de forma arbitraria, sin decir, oye, ¿sabes qué? Te arresto y no me importa más. No, eso ya no se puede. 3. ¿Por qué a Ricardo Palma lo llamaron el bibliotecario mendigo? Porque pidió libros a los vecinos de Lima para poder llenar la Biblioteca Nacional que se estaba reconstruyendo, pues, ¿no? Bien. 4. ¿Qué objetivos tuvo la formación de la coalición nacional? Recuerdan, la coalición nacional liderada por Pierola, conformada por el Partido Civil y el Demócrata, se unieron con el fin de darle un golpe de estado con Cáceres y acabar con el militarismo. ¿Está bien? Derrocar entonces al gobierno de Cáceres y el poder de los militares. Bien, trabajando en clase A. A continuación te presentamos una caricatura dividida en dos, donde el personaje principal es Andrés Avelino Cáceres. Y eso sí, hay unas caricaturas acá. Una superior donde vemos a Cáceres justo después de la guerra contra Chile, la campaña de la Breña. O también lo podemos relacionar después de la Huaripampiada. La gente lo adora, la gente lo quiere porque como es el brujo de los Andes y es el glorioso líder de la guerra contra Chile, que pudo defender pues a la zona de la sierra contra estos ataques, aquí Cáceres es un líder máximo. Sin embargo, en la parte de abajo, acá lo tenemos a Cáceres sentado con un documento que es el contrato Grace, y sabemos que no a muchos les va a agradar esto y va a ser puntos de crítica para que la gente esté detrás de él y puedan terminar con su gobierno. ¿Está bien? Por esa razón que aquí vemos que aquella gente que les apoyaba, especialmente su gabinete, muchos de ellos no lo van a hacer más adelante. Hay algunos personajes aquí muy interesantes, ¿no? Que van a después no mostrarles su apoyo a él. Y es como les dije por el contrato Grace. Vamos con la primera pregunta. Dice, ¿a qué contextos históricos pertenece la imagen superior e inferior? La superior puede ser, ¿no? Posterior a la guerra con Chile, posterior a la Huaripampiada. Ahí está. Cáceres es líder máximo ahí. Inferior. Ahí es cuando se da la firma del contrato Grace, ¿no? El contrato Grace que va a provocar sus críticas al gobierno. 2. ¿Por qué cambia la actitud de los personajes caricaturizados en ambas imágenes? Ya sabemos, pues, ¿no? A partir de la firma del contrato Grace es que cambia en realidad todo esto, ¿no? Bien. 3. ¿De qué manera interpretas la postura de Cáceres en ambas imágenes? Al principio ya sabemos que la postura que él tiene es como un líder de guerra que tiene digamos, su respeto, tiene su apoyo de toda la población. Sin embargo, más adelante ya va a ser un líder criticado, un líder que va a verse metido en varios problemas, ¿no? Siguiente, el discurso en el Politeama. Como ya les decía, ¿no? En el discurso en el Politeama nosotros tenemos la crítica que hace Manuel González Prada ante este militarismo y todas las consecuencias que trajo la pérdida en la guerra contra Chile. Bien, lo que les voy a pedir en esta oportunidad, por favor, porque no hay mucho tiempo, estamos casi 40 minutos casi,
Necesito que por favor lean detenidamente el texto para que se den cuenta cuál es la crítica y en qué cosas, ¿no? Podemos ver que González Prada tiene razón al decirlo, ¿no? Y por favor lean las preguntas con las respuestas que están acá, porque no son tan difíciles, ¿no? Voy a nombrar, por ejemplo, una de ellas y les voy a explicar la respuesta. La primera dice, identifica dos errores ortográficos. ¿Por qué González Prada escribió así? En aquel tiempo se escribía con I latina y con J algunas palabras. Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver acá. Dice, y juez, por ejemplo, acusadora y juez. Sabemos que actualmente utilizamos la Y para ello, pero no, en aquel tiempo todavía el español estaba en una formación, una adecuación. Así es como se escribía antes, ¿está bien? Y la J a veces reemplazaba la G de gato, ¿no? De generación, ¿no? O sea, se leía como generación, pero se escribía así, con J, ¿no? Bien, estábamos en la 2. Los niños quieren rescatar el oro, lo que el hombre no supo defender con el hierro. ¿A qué hace referencia? Dice, los niños quieren rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Está hablando claramente de la guerra con Chile. Los niños, o sea, esta nueva generación tiene que pagar las consecuencias de la antigua generación que no pudieron defender nuestra patria con los fusiles, con el hierro. ¿Y qué tenemos que pagar? Las consecuencias, pues. Por eso es la respuesta. Los jóvenes pagan las consecuencias de esta desastrosa guerra contra Chile. 3. ¿Cuáles son los errores que deben remediar los niños por madurar? Hay una parte donde dice que los niños tienen que remediar algunas cosas para madurar. Por ejemplo, la firma del Tratado de Ancón, donde ahí se entregó a Tarapacá definitivamente a Chile. Tenemos que remediar ese asunto, porque hay cosas que todavía no están resueltas. Tacna y Arica todavía está en plebiscito. Tenemos que remediar cosas que los adultos o los viejos hicieron, dice. Y bueno, es tarea ahora de los jóvenes hacerlo. 4. Compartes con el autor la idea de nuestra ignorancia. Perdón, de nuevo. Compartes con el autor la idea que nuestra ignorancia y espíritu de servidumbre fueron las verdaderas armas del enemigo, sí o no, ¿por qué? En realidad sí, porque, bueno, en aquel tiempo no toda la población se sentía identificada con la nación. Y por esa razón que no teníamos una identidad nacional así cuajada, ¿no? Y permitimos que en el gobierno pues se tomen decisiones sin hacerles tantas críticas en el primer gobierno, en el primer instante, ¿no? Dejamos el futuro del país a un caudillo, a un líder, en el cual simplemente vemos porque solamente gana guerras, los dejamos a manos de ellos, nuestro gobierno, y finalmente sabemos que estos gobiernos pueden terminar siendo desastrosos. Bien, ahora vamos a terminar con verificando el aprendizaje. Estas preguntas son bien rápidas, así que lo haremos en un instante. La primera dice, fue el principal objetivo del contrato Grace firmado durante la guerra contra Chile. El principal objetivo después de la guerra contra Chile fue solucionar esa deuda que nosotros teníamos, ¿cierto? Una deuda que todavía se fue estableciendo con 51 millones de libras esterlinas y que después pues con el contrato Grace se va a poner fin. Por eso la C sería pagar la enorme deuda externa, ¿no? Vamos con la 2. El segundo militarismo se inicia después de la guerra contra Chile, ¿no? Con el gobierno de Miguel Iglesias, pero como esa alternativa no está, la única viable es la B. 3. Al iniciarse el segundo militarismo, Cáceres se opuso al gobierno de, claro, Miguel Iglesias, porque recuerda, Miguel Iglesias firma el Tratado de Ancón y Cáceres no está de acuerdo con ellos, se inicia una guerra, ¿no? Por eso se opone al gobierno de Miguel Iglesias. 4. El último presidente del segundo militarismo fue el último presidente del segundo militarismo. Ese fue Andrés Avelino Cáceres. Claro, porque en su segundo gobierno Cáceres dimite y se elige, bueno, se dan nuevas elecciones con la junta de Manuel Candamo y sabemos que gana eh, Nicolás de Piérola. Y ahí ya el militarismo, el segundo militarismo, se termina, ¿no? Entonces el último es Andrés Avelino Cáceres. 5. La rebelión de Atuspari se produjo en Ancash, ¿no? Y sabemos que fue en Ancash, en la ciudad de Huaraz.
6. El contrato Grey se firmó durante el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Él es el que firma el contrato Grey y que nos vimos obligados a firmarlo por la deuda externa que teníamos. 7. Fue el problema más urgente que afrontó el primer gobierno de Cáceres. Cáceres, el primer problema que quiso afrontar fue de frente la deuda externa y por eso firma el contrato Grey, que justo tiene conexión con la pregunta 6, ¿no? Entonces, hay, hay necesidad de recursos financieros para pagar la deuda externa. Ese fue el principal problema que tuvo en interés. 8. ¿Cuál de los siguientes hechos no corresponde al primer gobierno de Cáceres? Bueno, la suscripción del contrato Gracie lo hizo la fundación del Banco Italiano, eso sucedió durante su gobierno, la ley del habeas corpus no, porque eso sucedió en el gobierno de Remigio Morales Bermúdez, el discurso en el Politeama sí se dio en el gobierno de Cáceres, la adquisición de la cañonera Lima también, entonces la única es la C. 9. Fue la causa del golpe de Estado de 1895. ¿Se acuerdan del golpe de Estado que intentó dar Pierola con la coalición nacional? La reelección de Cáceres, ¿se acuerdan, no? Cáceres vuelve a ser presidente debido a que tiene bastante apoyo del gobierno, ¿no? Y se había limpiado el camino para que él pueda ser elegido presidente, ¿se acuerdan, no? Con estas elecciones. Y vamos con la número 10. Señala qué afirmación es correcta respecto a la Guerra Civil de 1894. 1. ¿La coalición nacional se organizó contra el gobierno de Cáceres? Sí. Pierola lo organizó contra su gobierno. La 1 es correcta. 2. ¿Nicolás de Pierola lideró la coalición nacional? Sí, obvio. 3. ¿Las tropas de la coalición ingresaron a la capital para capturar el poder? Sí, durante esos 3 días de guerra que hubo, llegaron a entrar a la capital, ¿no? Y 4. Cáceres dejó al mando de una junta presidida por Manuel Candamo. Claro, Cáceres renuncia y Manuel Candamo se queda en una junta de gobierno. Esa junta de gobierno va a ser las elecciones en las cuales gana Pierola. Ahora, la alternativa sería la E, porque todas sí son correctas. Bien, entonces con esta parte finalizamos el segundo tema de historia. Espero que les haya ayudado bastante. Y bueno, conmigo ya será hasta una otra oportunidad. Síganse manteniendo protegidos, síganse manteniendo bien. Espero verlos pronto y bueno, sáquenle provecho a todas estas series de videos que iremos subiendo. Cuídense. Chao.